El Banco Central informó que la actividad económica cayó un 0,4% en septiembre. Se trata de la primera contracción en 19 meses. Profundizamos junto a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. El acontecer económico. Alejandro, un amigo de la casa, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien. A ver, menos 0,4%, que incluso en la mañana revisaba declaraciones del ministro Marcel. Esto es menos malo de lo esperado. Correcto. El mercado o la economía chilena está más resiliente. También lo vimos en agosto, que también las predicciones eran peores y no fue tan malo. Sí, efectivamente los rangos eran entre un -1 y un -2,3, inclusive, sí, lo más pesimista, y fue un 0,4. Efectivamente vemos una economía mucho más resiliente, pero esto también se entiende por el rubro servicios. Hay que recordar que el IMASEC, ¿no es cierto?, este índice mensual de actividad económica, lo evaluamos en diferentes ítems, ¿no es cierto?, lo no minero, la parte producción, comercio, industria, minería, sí, servicios, ¿no? Y obviamente servicios, en este caso, al igual que en el mes de agosto, el que está sacando la cara por la economía chilena, vemos una fuerte contracción del consumo, principalmente, y vemos que servicios de alguna manera se ha ido normalizando. Hay que recordar que se eliminaron, por ejemplo, los aforos, las restricciones de movilidad. Hay que compararse con el mismo mes del año pasado. Y el mismo mes del año pasado, servicios, los hoteles, los restaurantes, los conciertos de música. Bien exactamente. complicado. Era bastante más restrictivo. La gente también se movía con mucho más temor y obviamente eso estaba afectando importantemente, por ejemplo, el rubro turismo. Era un rubro muy golpeado a causa de la pandemia y las medidas, ¿no es cierto?, de confinamiento o sanitarias para poder mantener a raya la pandemia. Y como consecuencia de lo anterior, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que automáticamente este mercado se empezó a recuperar y de alguna manera el que ha mantenido un poquito más ¿no es cierto?, a flote este IMASEC para que no sea tan aguda su caída. ¿Da para pensar que quizás esa caída tan abrupta que vamos a ver el próximo año, esa caída fuerte, que de acuerdo al FMI, al Banco Mundial, al que mida, la única economía que va a caer en América Latina va a ser la chilena, ¿da para pensar que esa caída no va a ser tan fuerte o sencillamente se circunscribe a estos meses? No, la caída no tan profunda. Yo creo que tenemos una particularidad. A diferencia de otras crisis, esta de alguna manera tenemos un factor importante que es autoinducida. Vale decir, acá claro, tenemos ¿no es cierto?, los retiros de fondos de la AFP, las ayudas estatales que de alguna manera le fueron quitando sensibilidad al mercado. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente de pronto iba a comprar un kilo de pan y si se ve con plata en el bolsillo, independiente de cuánto cueste el kilo de pan, lo va a comprar. Pero cuando se empieza a acabar esa plata, ahí recién soy más sensible. Hay un punto. Expliquemos a la gente en la casa por qué los retiros, por qué los IFE, por qué esta liquidez, este shock de liquidez del año pasado está afectando el crecimiento ahora. Porque siempre dicen, ya la inflación, esto, ya, pero ya el crecimiento van a decir, ya, pero no le echen la culpa a todo. A ver, ¿por qué? Porque de alguna manera la gente se vio inusitadamente con mayor poder adquisitivo y lo cual se dio vuelta, ¿no es cierto?, y se tradujo en consumo de bienes duraderos, en vestuario. Hay que recordar, por ejemplo, que la Navidad del año anterior prácticamente no hubo liquidación por Navidad. Cuando es muy habitual que inmediatamente el día después de la liquidación... Lo que ponía se vendía. Exactamente. No había liquidación, pero no había productos prácticamente que vender. Entonces el consumo fue, ¿no es cierto?, el comercio fue el principal carro del crecimiento económico de Chile, pero la pregunta es cómo se generó ese crecimiento. Ese crecimiento principalmente se generó en base a deuda. Por un lado, ¿no es cierto?, yo fui y retiré mis ahorros que tenía en mis cuentas provisionales del FP, y por otro lado también el Estado se fue a endeudar afuera, ¿no es cierto?, para poder entregarnos estos aportes estatales para poder, ¿no es cierto?, afrontar la crisis. Entonces, obviamente, cuando yo comparo el año 2021 con el año 2022, es un año, podríamos decir, bastante más normal, entre comillas, en términos de consumo, pero no tenemos, ¿cierto?, esta inyección de liquidez que tenían las diferentes familias chilenas durante el año 2021, entonces tenemos un año más normal. Y si nos vamos un poco más atrás también, Andrés, el año 2020 prácticamente estuvimos todos, nosotros estábamos en este periodo sumamente confinados, con muchas restricciones productivas. Hay que recordar caídas de 2 dígitos en la economía durante varios meses. Entonces cuando comparamos el 2021 con el 2020, obviamente las cifras del 2021 eran extraordinariamente buenas porque la base de comparación de 2020 era muy mala. Y hoy día lo que estamos haciendo, estamos tomando una muy buena tasa de comparación del año 2021 con una economía, entre comillas, más normalizada, sin ayudas estatales, sin ningún otro tipo de aporte, y de alguna manera eso se está viendo reflejado en esta contracción económica. Siempre se hacía la analogía, Alejandro, que el año pasado este era como un atleta con anabólico, dopado. Exactamente. Ahora se está pasando el efecto anabólico y el atleta realmente está dando cuenta que corrió a una velocidad que el cuerpo no le daba y está agotado. Exactamente. Y la diferencia es que los calambres se están demorando, siguiendo la analogía, se están demorando un poco más en llegar de lo que esperaba el mercado. Están llegando igual. A diferencia de lo que se esperaba un choque económico mucho más fuerte en la caída, claro. Va a ser bastante más tenue, pero cuando uno ve, ¿no es cierto?, diferentes especialistas hablan que esto inclusive se podría seguir prolongando inclusive hasta por lo menos todo el primer semestre del año 2023. Entonces son caídas más, ¿no es cierto?, caídas más
más suaves, más tenues, pero que se van a proyectar bastante más durante el tiempo, lo cual nos va a llevar a un crecimiento económico, ¿no es cierto?, muy paupérrimo para el 2023. Estamos entrando ahora en la zona quizás, entrando en la zona difícil, que es el último trimestre, el próximo trimestre, el primer trimestre del próximo año. Sí, sin lugar a duda, hay que recordar que mucho de lo que hablamos de este comercio se vio traducido en el último quarter, en el último trimestre del año 2021 en consumo. Y hoy día ese consumo no va a estar porque no están los recursos de la gente y, como también lo hablábamos la otra vez, esto es una ciencia social. Entonces la gente dice, si viene una crisis, yo también empiezo a ser mucho más cauto con respecto a la inversión, a la renovación de productos de mayor larga data, como por ejemplo la renovación de un automóvil, los productos más duraderos al interior del hogar, y muchas veces voy postergando, ¿no es cierto?, estas decisiones que a la larga hacen que también la economía vaya perdiendo dinamismo. ¿Cuándo ves tú que podría ser el punto más bajo de la economía? Yo creo que hasta los meses de diciembre y enero del año que viene serían los meses más negros. Diciembre de este año de y enero. O sea, 3 meses más, ¿tú crees? Sí, ahí debería tener la contracción más fuerte y esperar, y después esperar que esto de alguna manera siga con cifras negativas, pero más tenues, sobre todo tomando en cuenta que nuevamente el escenario de la tasa de comparación del 2022 va a ser más suave de lo que fue 2022 versus 2021. ¿Cómo esto se traduce en otro indicador que es súper sensible, que es el empleo? Lo vimos en las cifras que entregó el INE la semana pasada, hace 5 o 6 días, un estancamiento, incluso una destrucción. Tenemos menos ocupados respecto a la medición anterior. ¿Cómo estás viendo tú que esto se va a ir desenvolviendo en los próximos meses? Lamentablemente esa es la peor cara de las crisis económicas, ¿no? Que se van destruyendo puestos de empleo. Tenemos hoy día las pymes, ¿no es cierto?, hoy día van a ser fuertemente afectadas por esto, o la vulnerabilidad de la condición, ¿no es cierto?, de la condición laboral. Mucha gente, sobre todo con la mezcla que tenemos del nuevo proyecto, ¿no es cierto?, de pensiones, en la cual hay un 6% más de cargo hacia el empleador, pero de alguna manera, entre comillas, el empleador lo que hace dice, a mí este empleado me cuesta tanto, independiente cuánto vaya salud. En futuro reajuste se va a notar ese 6% exactamente, más allá de quién vaya la carga. Exactamente, lo voy a recuperar en algún minuto. Entonces, podríamos decir técnicamente que esto es un impuesto al trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, también va a ralentizar y también va a dañar la generación de empleo. Si eso le agregamos también, por otro lado, el efecto inflacionario que estamos teniendo, en donde vemos que hoy día, si bien ha ido dando un poquito de tregua a la inflación, tenemos una inflación interanual de 13,7%, lo cual afecta enormemente el poder adquisitivo de las personas. Y si veo que la situación económica más encima se está deteriorando, lo más probable es que se posterguen, por ejemplo, los reajustes salariales, ¿no es cierto?, o que definitivamente se vayan destruyendo puestos de trabajo, lo cual obviamente repercute en que la gente va a tener, ¿no es cierto?, un trabajo a lo mejor con menor poder adquisitivo, es decir, su dinero le va a rendir menos y va a estar mucho más lejos la posibilidad de negociar una nueva condición laboral. ¿Desempleo en 2 dígitos? ¿Es probable? Hoy día estamos en 8%. Sí, es probable. Es probable hacia marzo del próximo año perfectamente una cifra nada se mueve con cierto rezago respecto al peor momento de la economía. Exacto, y sobre todo también que durante los primeros meses de verano, ¿no es cierto?, tenemos empleo estival, ¿no es cierto?, cosecha en el mercado agropecuario, y tenemos también trabajos de verano por efectos de, ¿no es cierto?, de la época estival que se generan, que posteriormente se vuelven a perder. Entonces, deberíamos esperar una cifra de 2 dígitos hacia el mes de marzo, por lo menos, y durante un tiempo. Tú mencionabas el tema de la inflación. Vamos a conocer cifras el próximo martes, 8 de noviembre. Correcto. ¿Cómo se viene la mano? Tuvimos 0,9 en septiembre. Incluso el ministro de Hacienda decía, quizás ya lo peor ya pasó. Por lo menos estuvo dentro de lo esperable el mercado, que eso ya es una ventaja, porque siempre era mucho más arriba. Correcto. ¿Cómo lo ves tú que viene octubre? Esperamos que de alguna manera también empiece a distenderse un poco esta presión inflacionaria. Lamentablemente todavía tenemos un dólar que está mucho más coqueteando cerca de los 950. Claro. O incluso más arriba. Exacto. Por eso, pero yo diría que a lo mejor sí, la prorrata, el promedio durante del mes de octubre fue en la vecindad de los 950 pesos. Si yo eso lo comparo con octubre del 2022, sin ir más lejos, o sea, 2021, teníamos un dólar en 820. Entonces, obviamente, también todos los productos importados empiezan a tener ahí también su encarecimiento. Yo digo, entre comillas, empezamos a importar inflación solamente por efecto cambiario. ¿Cuándo se lo va a traspasar el importador hacia el consumidor final? Es la gran pregunta. Obviamente, los productos de primera necesidad, como por ejemplo los productos cárnicos, qué sé yo, se traspasan con mayor velocidad. Pero si yo estoy vendiendo pocas muñecas hoy día y si más encima, ¿no es cierto?, me toca un incremento del precio del dólar, si lo voy a pasar al consumidor final, si antes vendía poco para no vender ni una, ahí nos damos cuenta que este tema tampoco está lineal, entonces también debería afectar. Esperamos con respecto a la inflación que también siga distendiéndose. Vemos, ¿no es cierto?,
que de alguna manera se han mantenido acotados los incrementos de alimentos, han tenido una baja, por ejemplo, el valor de los productos de grano en general en el mercado internacional. El petróleo también se ha mantenido en una banda, ¿no es cierto?, alta, pero no ha seguido escalando. Y cuando hablamos de inflación, ¿no es cierto, Andrés?, para que la gente no entienda, es decir que no va a seguir subiendo. No quiere decir que vaya a caer. No significa que vaya a caer. Ese fenómeno se llama deflación, que obviamente es un fenómeno absolutamente contrario. Pero esperamos que, ojalá, ya durante el mes de octubre se confirme, ¿no es cierto?, esta distensión del ciclo inflacionario hacia fines de este año. Otra noticia que estábamos muy atentos era la decisión de la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, respecto a la tasa de interés en ese país. Cuarta vez que suben 0,75, o sea, hace casi 40 años que no se subía en 0,75, ahora hubo 4 veces seguidas. De hecho, es la alza histórica más alta que ha tenido los Estados Unidos en forma consecutiva. A ver, ¿eso cómo al final, cómo nos pega, nos termina pegando? Porque estábamos viendo recién antes de la entrevista, revisamos el dólar que ya se había pegado un salto, no sé, de 15 pesos. Conocía esta decisión. Exacto. ¿Por qué y cómo repercute esto al final? Principalmente cuando la economía americana está mal, se dice que la economía americana echa a andar la aspiradora de dólares del resto de la economía. Sí. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que la economía uno ve el nivel de inversión, ve el tema riesgo país y ve la rentabilidad que estoy teniendo. Entonces, cuando yo tengo una rentabilidad, por ejemplo, en Chile, una tasa de interés de un 11% versus un 2% en Estados Unidos, el inversionista dice no. Si bien Chile tiene un riesgo país más alto que Estados Unidos, corre el riesgo por la rentabilidad. Pero cuando se empiezan a acotar estas brechas, obviamente muchos inversionistas de afuera dicen, yo en vez de poner las plata en la economía chilena, la voy a poner en la economía americana, que si bien tengo menos rentabilidad, estoy más seguro. Entonces, esto lo que pasa, el fenómeno es que hay un debilitamiento de toda la economía, de todas las divisas de la economía emergente, de nuestras monedas, en comparación al dólar americano. Pero también hay que tener cuidado. La segunda lectura que hablábamos también antes de entrar, ¿no es cierto?, al estudio, es que también la FED dijo que esta debe ser la última alza brusca. Acuérdense que la anterior hablaba que esto, aunque generara olor a la empresa, aunque le generara olor al cliente, al consumidor. Eso genera que hace tan ruido que la medida de subir la tasa. Exactamente. Eso, lo que se viene es peor. Exacto. Pero ahora cuando dijo ya está la última brusca, también hay que ver cómo lo está tomando el mercado. Tuvimos, ¿cierto?, hoy día, inclusive estamos todavía con un dólar bajo el precio del cierre del último día, que fue el viernes pasado, pero hay que tomarlo con harta cautela. Y también Estados Unidos empieza a verse en la encrucijada, porque obviamente si el dólar empieza a subir en demasía, también ellos se van transformando en una economía cara y como consecuencia en una economía también poco competitiva con el resto de las economías del mundo. Vemos un euro bajo, ¿no es cierto?, la paridad 1 a 1, vemos un yuan que si bien hay conflicto en la zona del mar de Japón entre las Coreas, también es un conflicto complejo. Entonces, son elementos que tenemos que ir analizando. A ver, ¿esto cómo nos va a repercutir también en la inflación en nuestro país? Lo que estamos viendo con la Reserva Federal, porque siempre se mira mucho el efecto del dólar, lo dijo hace algunas semanas Rosana Costa, hace un par de semanas, presidenta del Banco Central. Con este nivel de dólar, parece que esto se puede volver un poquito más crónico, no hablar de estructural, pero un poquito más duro, un hueso más duro de roer. Exacto, y nos damos cuenta que no solamente la economía americana, sino que hay, en general, para que la gente no entienda la casa, la economía mundial descansa en 3 grandes pilares. Uno es Europa, la zona euro que hoy día está con conflicto, ¿no es cierto? Reino Unido, que le cortó, ¿no es cierto?, la cabeza a la primera ministra, que duró, ¿no es cierto?, también 45 días. 45 días, una versión histórica, ¿no es cierto?, en lo corto su periodo. Y tenemos también a muchas economías europeas muy, ¿no es cierto?, muy complicadas, principalmente con el tema de la energía. Vemos medidas paliativas, por ejemplo, como en España, que le quitaron el IVA, por ejemplo, al gas para poder no tener que traspasarle con tanta celeridad los incrementos de los costos de vida. Pero es una zona euro bien complicada. Estados Unidos, por otro lado, también con una inflación que no cede tanto como se esperaba, pero una economía con bien dicotómica, por otro lado también dando señales de robustez, ¿no es cierto?, con un buen nivel de empleo, con buenos rendimientos de las empresas, ¿no es cierto?, que están en el Standard & Poor's dando buenas señales. Y por otro lado tenemos Asia, ¿no?, que Asia todavía también sigue con sus problemas internos. Vemos de alguna manera una mirada de China mucho más introspectiva. Vimos, ¿no es cierto?, ciertos movimientos de los últimos políticos más destacados que de alguna manera también estaban mirando más en la política china. Entonces, tenemos hoy día un mercado que está todavía los trastabillones a nivel mundial. Y nosotros también, que lo que no tenemos que olvidar es que estamos con harto fuego amigo, estamos con harto ruido interno. Yo diría que prácticamente hoy día un 50-50, lo que pasa afuera versus lo que pasa adentro. Tenemos, ¿no es cierto?, un mercado afuera en donde nuestros clientes, entre comillas, a los cuales le llevamos nuestro vino, le llevamos nuestra fruta, le llevamos nuestro cobre, también está demandando menos. Y eso hace también que el precio del tipo de cambio también vaya subiendo. Y por otro lado, estos elementos de incertidumbre, que principalmente quedó tras la Constitución, tras la modificación de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, son elementos que de alguna manera le van agregando ingredientes a una economía que ya está alicaída, que le entrega mayor nivel de incertidumbre y como consecuencia de eso también los inversionistas, que en ese sentido esto no es un castigo, una mirada política, sino que simplemente son muy pragmáticos y dicen yo lo que voy a hacer acá
voy a postergar mis decisiones de inversión después de saber efectivamente cómo hacer la rentabilidad ¿Cuál de es mi el negocio. piso que voy a tener? Más allá de Exactamente. qué decisión se tome, cuál va a ser el piso para partir una inversión. Exactamente, y por eso se postergan muchas veces estos elementos. Entonces, acá lo importante es idealmente salir lo más rápido posible de estos elementos de incertidumbre, de entregarle mayores certezas al mercado para podernos recuperar de una manera más rápida. Alejandro Ursúa, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Al contrario, Ender, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Chao, chao.